Empezamos nueva serie, empezamos un nuevo tiempo y bueno, sé que Pablo está en la cárcel, así terminamos la clase anterior, llegó a Roma, está en esta cárcel, pero ahora Pablo se empieza a preocupar por aquellos que fue levantando en el camino y en este caso tenemos la iglesia de Efeso, ¿no? Y esta es una carta, Efesios es una carta, junto con la carta a Colosenses, salieron las dos cartas juntas y recién acabo de ver, porque no me sale el nombre de quién lleva la carta, quién es este que transporta, el mensajero, ¿no? Tíquico. Ujú. Tíquico. Tíquico estaba como un asistente que iba a la cárcel donde estaba Pablo, él le daba las cartas y Tíquico iba a Colosenses, se lo llevaba a los hermanos de Colosenses y se iba a los hermanos de Efesios, o sea, son cartas, son ciudades, y estos hermanos recibían la enseñanza de Pablo desde la cárcel. Sí, recordemos que terminamos Hechos viendo a Pablo que estaba preso como un preso domiciliario, ¿sí? Tuvo esa posibilidad de estar en una casa que era alquilada y que allí era obviamente custodiado por un soldado y no sabemos si lo tendría de una mano agarrado el soldado y con la otra escribiría o cómo era, pero sabemos que él estaba preso allí, ¿no? Pero nada lo detuvo y había algo en el corazón de Pablo y vamos a por ahí hacer también un repaso viendo cómo era esta ciudad de Éfeso, repasar también un poco lo que ya hemos visto en Hechos acerca de esta ciudad y de estos hermanos que estaban allí en esa congregación local. Recordemos que Pablo arranca su viaje misionero, su ministerio, digamos, en esta ciudad predicando, ¿sí? El Evangelio. A cada ciudad donde iba empezaba predicándole a los judíos, porque esa era la orden que el Señor les había dado, ¿no? Que empiecen por los de la casa de Israel y después a todos los demás pueblos, naciones. Entonces, él cumplía con este llamado y vemos que Pablo arranca aquí en Éfeso, que ya lo vimos en el libro de Hechos, predicándoles allí. Vemos que también tuvo una gran oposición de los judíos y vemos que luego se va a un lugar neutral, que era este lugar donde Pablo estuvo predicándole a judíos y gentiles, donde la gente se acercaba y le hacía preguntas, donde muchos viajaban para escuchar sus enseñanzas y él pudo hablar del Evangelio más abiertamente. Y sabemos que estuvo allí durante un periodo y que en su corazón estaba a volver. Así que luego Pablo regresa a Éfeso nuevamente, pero vemos que le queda algo, ¿no? Y él le dice que deseaba volver a ellos si Dios se lo permitía. Y había algo en el corazón de Pablo respecto a estos hermanos, ¿no? Recordemos que cuando Pablo llegó allí, ¿se acuerdan que lo hemos estudiado juntos? Y me gusta que hagamos memoria porque esto nos demuestra que la palabra nosotros no podemos leer versículos sueltos. Y nos levantamos un día y decimos, bueno, leí este versículo y me quedo con esto. No, porque eso tiene un trasfondo, tiene tiene un contexto que es histórico, que es también espiritual, obviamente, pero que es como que vamos uniendo, ¿no? Todas las piezas. Y si nosotros recordamos, eh, Pablo es enviado, ¿sí? Por el Señor. No, no es que un día él se levantó y dijo, se autoproclamó apóstol, sino que él es un enviado de Dios, y es un llamado que tiene de parte del mismo Señor. Y hoy vamos a ver un poco de historia respecto a esto, cómo él llega a Éfeso, cómo él inicia su ministerio predicando allí, en lo que sucede en esta ciudad, lo que sucede con los primeros discípulos que estaban ahí cuando él regresa. ¿Se acuerdan que eran discípulos del Señor, pero que solo conocían el bautismo de Juan? Y él les hace una pregunta medio profunda y les dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y todos dicen no. Y entonces él ora por ellos para que reciban el Espíritu. Y todo eso pasa en esta ciudad a cuyos hermanos Pablo les escribe luego estando ahí, como Nelson decía, en Roma, en prisión, en esa casa. Y como dice Paula, para poder
tener una base bíblica de que sí está en la cárcel y está escribiendo en la cárcel, tenemos Efesios capítulo 3, versículo 1, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, porque no nos olvidemos que cuando Ananías llegó y se encontró con Pablo, él pone las manos sobre la vida de este Saulo, perseguidor de los hermanos, y hace este milagro para que Pablo pueda ver, y ahí él le dice, el Señor te manda a los gentiles, porque si no era como el Evangelio solo para un llamado para los judíos, ¿no? Y es acá donde Pablo está confirmando su corazón y su deseo de seguir afirmando a los hermanos gentiles que no conocían mucho de las escrituras. El judío sí conocía todo el Antiguo Testamento y todos los profetas y desde pequeño estudiaba todo lo que era el Pentateuco, pero estos hermanos gentiles no tenían este conocimiento. Entonces necesitaban de que Pablo les animara, les aconsejara y también los adoctrinara, porque no tenían ninguna base más que lo que Pablo les enseñó y lo que ellos escucharon de otros que hablaron de la victoria de Jesús en la cruz y en la resurrección de la muerte. Entonces, el libro de Efesios, la carta de Efesios, que es una carta que se la llama como la reina de todas las cartas, porque contiene, claro, porque contiene un montón de enseñanzas que se convierten en una doctrina de aquellos que aman seguir y servir al Señor. En realidad vemos que esta carta, si nosotros la tenemos dividida en capítulos, ¿no? En nuestras Biblias, vemos que los primeros capítulos tienen que ver justamente con la gracia de Dios, con la salvación, con la doctrina, pero los segundos, perdón, sí, el segundo tramo, digamos, los últimos capítulos, tienen que ver con la vida cristiana, con la práctica, cómo vivir como hijos de Dios, ¿no? Y esto me gusta porque no, a ver, nosotros tenemos nuestra ciudadanía en el cielo, pero por el momento vivimos en la tierra. Entonces, no podemos solo anclar nuestra mirada al cielo, que sí, es donde nosotros debemos mirar, porque de ahí va a venir nuestro Señor a buscarnos y ahí están nuestras reglas, ¿sí? Las reglas del reino, pero nosotros eso no lo podemos aplicar allá, lo tenemos que aplicar acá. Entonces, Pablo nos enseña cuál es la doctrina, los fundamentos para la iglesia, pero también nos enseña cómo debemos aplicar todo eso en la vida diaria, en lo cotidiano, ¿sí? Porque nosotros no somos personas que estamos llenas de un conocimiento, sino que somos seguidores de un maestro que nos dio el ejemplo. Entonces, nosotros debemos seguir las pisadas de Jesús. ¿Sí? Uno de los apóstoles escribe también una carta en la que dice que si somos hijos de Dios y si decimos que somos de Él, debemos andar como Él anduvo, como el Señor anduvo aquí en la tierra. No nos pide que andemos como Él anda en el cielo, nos pide que andemos como Él anduvo en la tierra. Y Él como hombre nos pudo demostrar que sufrió un montón de cosas que nosotros sufrimos a diario, pero Él venció. Entonces nosotros hoy estamos en su victoria. A través del Espíritu Santo nosotros tenemos ese mismo poder que operó en la resurrección de Cristo de los muertos, ¿no? Entonces yo insisto siempre con esto, porque los cristianos no fuimos llamados a poner excusas. No, no puedo porque estoy en la carne y la carne es débil y somos pecadores. Pero no fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a un nuevo hombre, a un nuevo nacimiento, a ser nuevas criaturas en Cristo, por lo cual eso es lo que Pablo nos va a enseñar, porque la primera intención, dicen que los primeros manuscritos no está dirigida directamente a los hermanos de Éfeso, la carta, sino que era una carta más general, ¿sí? Pero sí, obviamente que le hablaba a estos hermanos a quienes él amaba profundamente y a quienes conocía y con quienes tenía como un apego entrañable porque había estado allí con ellos, había compartido y habían crecido en la fe, pero
también lo hace para la iglesia en general, ¿sí? Para el resto de las congregaciones en las que se podía leer esta carta también. De hecho, otra de las cartas que escribe a otra de las iglesias, él dice que la lean, ¿sí? Al resto de las congregaciones, porque la intención era, bueno, esto está dirigido a estos hermanos, pero también está dirigido a toda la iglesia de Cristo, ¿sí? A esa iglesia invisible, no una iglesia local que tiene un pastor y que tiene hermanos a cargo, sino a la iglesia en general, ¿no? Una de las cosas que también es importante ver es que Pablo en todo su viaje lo que hacía era llevar a la gente a que pueda entender que Dios nos ha redimido de todos nuestros pecados. Y ese era el mensaje, era un mensaje de arrepentimiento, era un mensaje de que las personas puedan conocer a Jesús como el Salvador de sus vidas. Pero ahora, en esta carta, vamos a ver que Pablo lo que está afirmando, tanto en Efesios como en Colosenses y en otras cartas que tenemos acá escritas por Pablo, él lo que hace es afirmar de cómo debemos vivir y cómo a Dios le agrada que vivamos nuestra vida. Y justo en este capítulo 1 de Efesios, del versículo 15 al 17, él enfatiza y profundiza en que debemos caminar con fe, debemos tener amor, ser sabios y todo el tiempo buscar revelación en las escrituras. Entonces, vamos a entrar en un estudio donde nos va a llevar a mirarnos en un espejo, que era lo que Pablo buscaba acá, que era, lean esta carta y vean, porque en ella está todo el contenido de la doctrina de los apóstoles. Recordemos algo y vamos a la historia, ¿no? A mí me gusta repasar la historia para que entendamos a quiénes les está dirigiendo esa carta. Recordemos un poco lo que ya hemos estudiado en el libro de Hechos. Tal vez no todos pudieron estar en todas las clases. Espero que por lo menos hayan podido escucharlas, los audios que Nelson fue enviando, para que hagamos un poco de memoria y refresquemos esto, ¿no? Recordemos que Éfeso era una ciudad estratégica, era una ciudad que se le decía que era la joya de Asia Menor, ¿no? Porque era muy próspera por su comercio, también tenía como mucha cultura, pero una de las cosas que destacaba a esta ciudad era el gran templo de Artemisa o Diana de los Efesios, ¿no? Recordemos que era la misma entidad, digamos, la misma diosa, pero con otro nombre y con otro aspecto. En cada región se la tallaba esta figura de una manera diferente. Y la verdad que esta era espantosa, ¿no? De todas, era la figura más fea que había. Era una talla en madera, muy grotesca, llena de pechos de mujer, ¿sí? Porque era como la diosa de la fertilidad. Entonces, era algo bastante grotesco, pero este lugar, este templo, este gran templo, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿sí? Entonces, era un lugar donde las personas venían a visitar, a ver, a mirar y llenarse de toda esa cultura, pero también sabemos que era un lugar lleno de prácticas ocultas, paganas, de superstición, de hechicería y de todo lo que se nos pueda ocurrir. Todo estaba ahí, en Éfeso, ¿no? Y vemos que era un lugar bastante oscuro, digamos, espiritualmente. Y recordemos que Pablo llega a ese lugar con un mensaje que desafía todas las prácticas paganas de ese momento, llega con un mensaje del reino de Dios, llega con un mensaje de que Jesús es aquel que es el Mesías prometido y el Salvador, pero que también hay un reino. ¿Sí? Y entonces llega con este mensaje y todas estas tinieblas que había en Éfeso se perturban, ¿no? Y entonces empieza a haber como una oposición importante al mensaje que Pablo traía. Pero por otro lado tenemos estos hermanos que habían empezado en el conocimiento de Jesús, pero solo conocían el bautismo de Juan, y entonces Pablo ora por ellos para que reciban el Espíritu Santo, y acá se viene la revolución espiritual en Éfeso, ¿no? Porque el Evangelio empieza a crecer, dice que la palabra era proclamada, que prevalecía la predicación de la palabra, y esta congregación local de Éfeso empieza a crecer. Y entonces Pablo se queda un buen tiempo allí,
discipulando a los hermanos y enseñando y respondiendo preguntas, y esto me encanta, ¿no? Me encanta ver que él no fue allí como alguien superior, no fue allí como yo, el apóstol a quien me deben rendir pleitesía, sino que fue allí a servir por amor a aquellos hermanos y a una ciudad completamente en tinieblas y donde tuvo demasiada oposición, pero no le importaba porque él sabía que él había sido elegido y enviado para algo específico. Y esto es algo que a mí me revolucionó, ¿no? Tratando de estudiar esta carta a los Efesios me hizo pensar mucho en este tema del apóstol y de este llamado apóstol, ¿no? Eh, y me hizo ver algo que le decía a Nelson, nunca lo miré de esta manera, y es cómo ellos fueron, cómo los apóstoles fueron llamados, ¿sí? Y vamos a Mateo 10, porque antes que arranquemos con esta salutación, este saludo de Pablo, me gustaría que veamos qué es en realidad un apóstol, ¿no? Y vamos a Mateo 10 y dice, levantándose de allí, ¿sí? Jesús vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía hacerlo y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito, a ver, no, estoy leyendo mal, ay, estoy en Marcos, perdón, digo, esto no era lo que yo quería decir, Mateo 10, dije Mateo 10 y abrí Marcos, perdón. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Sí? Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en la ciudad de samaritanos no entréis, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí me llamó la atención algo, que si nosotros vamos a el final de Mateo 9, vemos algo significativo. Y es que Jesús venía hablando con sus discípulos y les dice, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Sí? Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y así entonces llama a los 12. Después vemos en Lucas 6, si lo quieren leer tranquilos, a mí me gustaría que vayan tomando nota de los versículos, igual va a quedar grabado, pero para que ustedes puedan ir comparando los distintos evangelios y puedan ir leyendo y viendo las otras miradas que tienen estos discípulos, estos apóstoles acerca de lo que sucedía, ¿no? Y en Lucas podemos leer que... vamos a ir a Lucas 6. Lucas 6, 12. Y dice, miren lo que observa Lucas. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Me gusta esto porque Lucas destaca esta otra parte que no nos cuenta Mateo y Marcos, ¿no? Y dice que el Señor había estado toda la noche orando. Y cuando comienza el día, desciende y llama de entre sus discípulos a 12, a quienes los llama apóstoles. Y vemos que ahí Mateo nos cuenta que los envía, ¿no? Entonces vemos que el llamado al apostolado no es así, bueno, levantemos un apóstol. Jesús oró toda la noche para elegir a estos 12 como sus apóstoles. Oró toda la noche. Y luego los envía con una tarea específica y era a traer sanidad y libertad y demás. Entonces, ¿cuál es la tarea de un apóstol? ¿No? Y vemos que es un enviado, es un mensajero, es un embajador, ¿no? Hay varias definiciones, pero en realidad la más certera es esta, un enviado. Entonces, el apóstol no era una jerarquía
no era el grado más alto al que se podía aspirar dentro de la congregación, sino que era aquel que era enviado para una tarea, que había sido escogido para una tarea y que era enviado, ¿no? Y esto es lo que hace el Señor con los suyos. Pero vemos que luego Judas muere, ¿sí? Después de traicionar al Señor, decide quitarse la vida. Y vemos que en Hechos 1 los apóstoles empiezan a ver, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que reemplazarlo a este. Y empiezan a pensar, y Pedro dice, momento, tiene que ser alguien que haya visto al Señor resucitado, ¿no? Y era como una condición. Entonces decimos, bueno, ¿y qué pasó con Pablo? Porque es el otro apóstol que vemos luego. Bueno, Pablo vio al Señor resucitado, porque el Señor se le presenta, como estudiamos en Hechos, camino a Damasco, se le presenta en gloria ya, y Pablo ve a Jesús resucitado y es el mismo Señor el que lo envía también con una tarea específica que es como decía Nelson, lo envía para, le dice, mira, Ananías te va a decir todo lo que necesitas saber, ¿no? Vos andá a tal lugar y alguien va a ir, va a orar por vos y te van a explicar cómo sigue esto. Y Ananías va de parte de Dios y le dice cuál era su asignación, que era predicarle a los judíos, a los gentiles, a los reyes, a los gobernantes y a los hombres de influencia, ¿no? Entonces vemos que todo está relacionado con todo y que nada está así al azar y que nada Dios hace así improvisado, ¿no? Por eso me gusta cuando Pablo le escribe ahí en 1 Corintios 2:9, le dice a los hermanos de Corintio que también le llega los mensajes de Pablo, le dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, esas cosas se van a manifestar entre ustedes. Pero Pablo les habla como un padre espiritual, como un hermano mayor que le empieza a enseñar el camino correcto, ¿sí? Porque no había otro que les mostrara o marcara, porque Pablo era su referente de cómo caminar con Dios correctamente. Por eso, cuando empieza el primer versículo, el primer punto, dice Pablo, como cuando leemos las escrituras y queremos saber en el Nuevo Testamento quién es el autor, fijémonos, siempre arranca en algún momento del capítulo, dice quién lo escribió. Y acá, Pablo. Pablo es el escritor de esta carta, se presenta como apóstol de Jesucristo. O sea, no me llamé yo apóstol, no me llamaron los hombres apóstol, fue Jesucristo quien me llamó para ser un padre espiritual de todos ustedes por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea, Pablo le dice, es mi responsabilidad ante Dios que me llamó y como decía Paula, y que me envió a ustedes a que esté velando, aún dentro de una cárcel, yo esté velando por su vida espiritual. Entonces dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, le está marcando ya desde el primer versículo como un papá que le habla y le dice, espero que estés bien, que estés cuidando a tu esposa, que estés cuidando a mis nietos y que te estés conduciendo bien, ¿no? Como un abuelo, como un papá, como un hermano mayor que se preocupa de cómo están viviendo y cómo están caminando estos hermanos gentiles de esta ciudad que no era fácil decir soy de Cristo en una ciudad tan pagana, ¿no? Y por eso para mí el libro de Efesios nos lleva a entender cómo guardar la sana doctrina, cómo caminar en santidad y cómo ver a Jesús en, en nosotros actuando en medio de una ciudad donde vivimos, en el mundo o en la ciudad donde nos encontramos, reina el pecado, la maldad y todo lo pagano. Pero el Señor quiere revelarse a través de nosotros y a través de su Espíritu.
A mí me gustaría que por ahí, si quieren tomar notas, si tienen ahí un anotador, siempre ténganse un cuadernito, una hojita, una lapicera a mano. Nosotros acá también vamos anotando lo que ustedes comparten siempre porque nos gusta ir como complementando todo. Y veíamos que uno de los requisitos para que estos fueran reconocidos apóstoles, ¿no? Era que vieran al Señor resucitado, y eso está en Hechos 1:21, porque me parece que no dije la cita, para que después lo lean tranquilos y vean cómo Pedro se encarga medio de poner esto como requisito. Pero después vemos algo que también, como decía Nelson recién, Pablo inicia la carta a los Gálatas, a los hermanos de Galacia, y dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Fíjense que hace énfasis en esto, ¿no? Como de haber visto al Señor resucitado también, y que quien lo llamó fue el Señor resucitado ya, ¿no? Y después vemos que en Efesios 2:20 también habla acerca de esto, y dice Pablo que no se puede poner otro fundamento. ¿Por qué? Porque lo que hacían los apóstoles de aquel tiempo era poner los fundamentos, porque ellos predicaban la doctrina de Cristo. ¿Se acuerdan que ya hablamos muchas veces acerca de esto, no? Los apóstoles predicaban la doctrina de Cristo. Y Cristo, la doctrina de quién hablaba. Él decía: yo no hablo mis propias palabras ni mis propias enseñanzas, sino la doctrina de mi Padre. Entonces, los apóstoles, ¿la doctrina de quién enseñaban? La doctrina del Padre y la doctrina de Cristo. No era una doctrina propia, ellos no ponían fundamentos propios. Y yo sé que, bueno, esto que tiene que ver con Éfeso, diremos, ¿no? Pero tiene mucho que ver, porque de ahí se desprende que nosotros tengamos como una teología acertada acerca de los fundamentos de la iglesia. ¿Sí? Los apóstoles no son aquellos que ponen una doctrina propia, o que les pareció que, bueno, ahora se usa pegar con el martillo en la cabeza, o se usa, ¿no?, tirarle con la manguera de agua a los hermanos en la congregación. Todas esas cosas son disparate y herejía, hermanos. Los únicos fundamentos reales están acá. Nadie puede poner otro fundamento, dice Pablo ahí en Efesios 2:20, ¿no? Sino Cristo, que es la piedra angular. Ese es el fundamento. Entonces, no existe tal cosa como que los apóstoles de hoy pongan fundamentos que no están en la palabra. Si no está acá, es herejía. No hay vuelta con esto. En esto no podemos ser flexibles. ¿Por qué? Porque Pablo todo el tiempo nos advierte que van a venir personas con falsas enseñanzas, y nosotros tenemos que saber cuál es la verdadera, si no, nunca vamos a descubrir la falsa, ¿no? Entonces, si no conocemos lo verdadero, no vamos a saber cuál es lo falso. Entonces, Pablo se encarga de mostrar que él había sido llamado por Dios para esta tarea, y de explicar que nadie podía venir a poner otro fundamento que no fuera la doctrina que Jesús había dado, que era la doctrina del Padre a la vez, ¿no? Entonces, tenemos también por ahí 1 Corintios 15, 9 y 10. Vamos a leerlo. 1 Corintios 15, 9 y 10. Y allí leemos que dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, ¿no? Pablo dice: yo soy el menor de todos, y esto no es algo que yo me haya ganado, sino que fue por gracia de Dios, ¿no? Aunque trabajé más que todos los que por ahí lo estaban criticando, pero no importaba, decía Pablo, pero yo sé que es por pura gracia. Y entonces Pablo, ¿qué está haciendo? En esta presentación, en este saludo a los hermanos de Éfeso, no está diciendo: yo, apóstol, por encima de todos ustedes. No, lo que está haciendo es confirmar este llamado que Dios le había dado, y diciéndoles: soy alguien enviado hacia ustedes, ¿no? A confirmarlos, a afirmarlos en la fe. Soy ese mensajero enviado por Dios, pero no se está poniendo en un lugar de jerarquía,
¿sí? No es un puesto jerárquico en la congregación. Y esto es lo que lamentablemente por ahí sí vemos hoy, no en todas las congregaciones, por supuesto que no, pero hay lugares donde sí lo vemos, ¿no? Esto de, bueno, viene el maestro, el evangelista, el pastor, el apóstol, ¿no? El profeta, el apóstol. Y más arriba, como dicen algunos, ya es querubín, serafín, pero ¿no? Ya no hay como más arriba que eso, ya no te cabe ningún título más grande. Y sin embargo, esto es un rol dentro de la congregación, no es un puesto jerárquico. De hecho, esto lo podemos ver si nosotros buscamos, a ver dónde, Efesios 4, que justamente a estos mismos hermanos Pablo les habla de esto, Efesios 4:11, ¿sí? Pablo dice, y el mismo, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿para qué? Para que manden y se hagan dueños de la iglesia, para que den órdenes. No, miren para qué. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que todos lleguemos a la misma estatura de la fe, ¿sí? A la medida que es Cristo. Para eso. Entonces, el apóstol, el pastor, el maestro, están para edificar a la iglesia y llegar a la unidad de la fe y al crecimiento juntos, ¿no? Entonces, esa es la tarea que hoy tiene un apóstol. Antiguamente, hasta Pablo, eran los que ponían los fundamentos de la doctrina, ¿sí? Hoy es edificar a la iglesia, no es enseñorearse de la iglesia, no es el que se tiene que llevar la mejor parte, es el que edifica sirviendo al cuerpo de Cristo, ¿no? A mí me gusta porque Pablo les habla en este saludo inicial y cuando va hablando, habla de lo que es realmente Jesús, ¿no? Y leemos lo que dice Juan 3:16, que lo hacemos de memoria, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto Pablo lo remarca para que esta iglesia y estos hermanos no se olviden, ¿no? No nos olvidemos que la iglesia de Éfeso termina siendo una de las 7 iglesias que después en el libro de Revelaciones Apocalipsis Jesús le muestra a Juan y le dice, mira de esa iglesia qué buena y qué grande que es, pero que se ha olvidado de su primer amor, ¿no? Y esto es lo que Pablo está reforzando en ellos, que no se olviden lo que Jesús hizo, porque el primer Adán pecó, el primer Adán trajo condenación y el castigo de esa condenación fue la muerte, pero ahora en Jesús tenemos salvación, tenemos el perdón de nuestros pecados y tenemos vida eterna. Y Pablo con este saludo tan breve en un versículo, tal vez para nosotros lo leemos y decimos, qué raro lo que estamos leyendo, pero los hermanos de Éfeso al leerlo están entendiendo lo que Pablo le está queriendo decir. Jesús venció. No tiren en vano la muerte de Jesús. No pierdan su vida en santidad, porque si no se alejan de las cosas paganas, ustedes van a perder lo más importante, que es la bendición de la vida eterna. Por eso más adelante en los próximos capítulos vamos a ver cuáles son las bendiciones, ¿no? Y ya en el versículo 3 habla de esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Y cuál es esta bendición espiritual? Lo que te acabo de leer. Que Jesús, el primogénito Hijo de Dios, fue entregado como un regalo para nosotros, para que podamos tener esta vida eterna. Y me gusta porque Paula leía recién Gálatas 2:20 y en esta carta de Efesios, Pablo repite 36 veces Cristo en mí. Cristo en mí. Y en total, esto lo escribió, lo estuve buscando porque me gustó y dije, wow, era una frase que tenía muy firme Pablo y que la repetía 160 veces
encontramos las cartas a Pablo reafirmando: Cristo en mí, Cristo reina en mi vida, Él en mí, y esto es lo que se ve en Pablo, se ve siempre a Cristo. Entonces, qué importante lo que él quiere mostrarle a estos hermanos de Éfeso, que no es su cargo, su título, ni nada de lo que está explicando Paula, sino que lo que él quiere mostrar es este corazón que fue ganado por Jesús y fue enviado a salvar a los perdidos. De hecho, se dice que esta carta a los Efesios junto con Apocalipsis son los libros más difíciles de toda la Escritura, ¿no? Como los más difíciles de comprender. ¿Y por qué? Porque, bueno, el libro de Revelaciones tiene justamente la revelación de Jesucristo, que es correrse el velo que tenemos para ver lo que Dios quiere completar en su plan. Pero por otro lado, en la carta a los Efesios tenemos mucha profundidad y mucha riqueza, ¿no? Y yo diría que no nos podemos perder ni una coma, ni un punto, ni nada absolutamente, porque cada dos palabritas que leemos es como, podemos sacar un montón de enseñanzas y es tan profundo realmente lo que Pablo les está diciendo a estos hermanos, que no, yo le pido al Espíritu Santo que nos permita no entenderlo acá con nuestra mente, sino que llegue a nuestro espíritu, ¿no? Directamente y pueda penetrar en nosotros y que esté trabajando esa palabra, ¿no? En nuestros corazones. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, tiene vida propia la palabra. Jesús es la palabra, es el verbo hecho carne. Entonces, que Él trabaje en nosotros y esto se haga carne en nuestra vida a diario, que es lo que Pablo pretendía hacer con esta carta, ¿no? Era como que un poco de su vida, cuando uno escribe una carta, esto yo lo digo fuera de lo espiritual, pero cuando uno le escribe una carta a alguien y pone en palabras lo que uno saca desde lo más profundo de su ser, es como que una parte de uno va ahí, ¿no? Ahora no se usan más las cartas, ahora el WhatsApp como que es mucho más frío, pero cuando uno escribe, a veces mis hijos me dicen, mamá, ¿por qué le pones coma, punto, mayúscula y esto? Porque eso habla de lo que yo estoy transmitiendo, o sea, habla de mí lo que yo escribo, ¿no? Entonces, me parece sumamente importante cuando uno escribe algo, cuando uno pone en palabras algo, es como que una parte de uno está yendo ahí. Y esto creo que era lo que le estaba pasando a Pablo. Él estaba en Roma con un soldado que lo tenía agarrado así, estaba prisionero, aunque en una casa y mucho más cómodo que en una cárcel, pero estaba prisionero, ¿sí? Y él se encarga de remarcar esto y nos dice prisionero de Jesucristo, ¿eh? Él no era prisionero de un soldado, él no era prisionero de la ley de esta tierra, él era prisionero de Cristo. ¿Y esto qué quiere decir? ¿No? Él vivía para ese rey que había conocido, que había descubierto, y él quería ser su prisionero, él quería estar atado a él, vivir para él, ¿no? Pablo todo el tiempo habla de ser prisionero de Jesucristo, de ser soldado de Jesucristo, vieron que todo el tiempo habla de eso. Y nos lo hace saber y es como que su corazón sale en esta carta, ¿no? Y va en estas palabras a estos hermanos para que ellos comprendieran la profundidad de conocer a Cristo. Y fíjense que arranca diciendo esto, ¿no? Gracia y paz a vosotros. Nosotros lo decimos así, como que, no, gracia y paz de nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Pero Él les está diciendo, hermanos, vivan la gracia y la paz que fue a través de ese regalo que nos compró Cristo habiendo dado su vida por nosotros. O sea, no hay manera de tener paz y no hay manera de tener gracia si no fuera por medio de Jesucristo. Díganme quién, uno conoce gente que no es alcanzada por la gracia de Dios y no tiene una paz verdadera. No, la paz no es ausencia de conflictos, no es ausencia de violencia, no es ausencia de guerra, sino que la paz, por el contrario, se manifiesta en medio de los procesos, de los conflictos, de las crisis, de los problemas. Ahí se manifiesta la paz. La paz no se manifiesta cuando todo está en calma. Eso es que no hay problemas. La paz se manifiesta cuando hay un conflicto y brota de nosotros eso que es fruto del Espíritu Santo. Y ahí se muestra la paz que hay en nosotros. Entonces,
Pablo les está diciendo, reciban esto, ¿no? Y dice, y bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo bendice el nombre de Dios, bendice al Señor, ¿sí? Y dice, fíjense que nos posiciona, nos hace como, bueno, a ver, pará, recuerden esto, ¿no? Y cuánta necesidad tenemos nosotros de, frente a las dificultades, decir, bueno, momento, paremos todo y, Paula, acordate, ¿no? Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, ya nos bendijo, ya estamos bendecidos. El tema es si nosotros caminamos como bendecidos. El tema es si nosotros vivimos como bendecidos. Porque Él ya nos bendijo. Entonces no es que tenemos que andar buscando la bendición de Dios. Nosotros ya fuimos bendecidos. Y Yo pude dice con ver, toda bendición espiritual. O yo sea, pude ver eso, como que Pablo le está mostrando, miren, estoy dentro de una cárcel y parece que estoy pasando el peor momento de mi vida y ustedes están en una cárcel libres de las cadenas, libres de los barrotes, pero están en una cárcel porque están rodeados de tanto paganismo y tantas cosas que hay en la ciudad, pero ustedes no entendieron que el plan de Dios se cumplió en Jesús, que el plan de Dios es dar lo mejor para nosotros sus hijos y que esa bendición llegó a través de Jesús. ¿Y cuál es la bendición? ¿No? Porque cuando uno habla y dice, te bendigo, piensa que la bendición es material, salud, cosas, ¿no? Que no están mal, no están mal que puedas lograr y desear y anhelar tener cosas, pero ahí no está hablando Pablo de esto, está hablando de una bendición que dice que es espiritual. Entonces, lo que está hablando es de la salvación, de la vida eterna y de los frutos del Espíritu Santo. Que esto es una bendición, ¿no? Y también lo que le está hablando más adelante, lo vamos a ver en los próximos capítulos, de que ya no somos huérfanos, sino que somos adoptados como hijos. Esa es la bendición, ser parte de la familia de Dios. Y eso está en el plan de Dios desde el comienzo en que Adán pecó. En el momento, antes. Antes bueno, aún, claro. antes, pero en el momento que Adán pecó, Dios dijo, bueno, hay un plan. Y el plan es cuando le dice a la serpiente, nacerá de la mujer quien te va a herir en el calcañar, ¿no? Tú lo herirás en el calcañar y él te va a destruir. Y está hablando de Jesucristo. Y Dios tenía ese plan. Y ese plan se cumple en Jesús. Y Pablo le está diciendo, esa gracia, ese regalo, tiene que ser más que todos los problemas que se puedan levantar en tu vida. Y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, si nos quedamos solamente con el problema, y siempre pregunto, ¿cómo hace la gente que no tiene a Dios? Porque nosotros teniendo a Dios, muchas veces nos angustiamos, nos amargamos, nos preocupamos, porque pensamos en lo que dicen las noticias. Pero hoy hablaba con un hermano, ¿no? Qué importante es entender esto, que el plan de Dios está en que no nos dejemos manejar por el gobierno de la tierra, sino del gobierno del cielo. Que no es que toda la moneda, el dólar ya no sirve más, que el yen ya no sirve más, que el euro no sirve más y que en los próximos meses lo que va a explotar va a ser el Bitcoin. Y esto es algo que viene a nivel mundial y se están levantando guerras en Europa porque se habla ya de una moneda única. Y todo eso está en la escritura. Entonces, solamente debemos leer lo que ya está escrito y que Dios le reveló a sus apóstoles y que Dios le mostró a Juan y que Dios le mostró a Pablo y a Pedro para que lo escribieran y nosotros lo pudiéramos leer. Y hoy decíamos con Paula, a veces leemos y no sacamos ninguna enseñanza porque solamente leemos como un versículo y como algo que, bueno, cumplí, listo, se terminó. Y no, debemos profundizar y hoy más que nunca investigar para que podamos entender que Pablo en medio de su cárcel le estaba diciendo, yo estoy alabando a Dios, yo estoy contento de ser una herramienta que Dios pueda usar para extender su reino hoy en Éfeso, que estoy escribiendo esta carta. Eh,
Pensaba, ¿no? Cuando nosotros venimos leyendo la escritura y leemos así, como decíamos antes, cosas sueltas, tal vez no comprendemos a cabalidad lo que está sucediendo, ¿sí? Y vemos, a lo largo de Hechos vimos cómo Pablo fue a esta ciudad, entró, las cosas que hizo y demás, y vemos que ahora les está escribiendo a esos hermanos para afirmarlos, para seguirlos, para que supieran que a pesar de su prisión, Él estaba con ellos, que su corazón estaba con ellos, que el Señor seguía obrando. Y entonces uno va como uniendo las piezas del rompecabezas, ¿no? Y entonces uno va comprendiendo mejor. Por eso digo, nunca la escritura es para leerla así toda suelta. Si hay una cita, la concordancia nos lleva a otro pasaje, vayamos, leamos para entender por qué, cuándo, cómo, porque es la única manera de comprender totalmente qué es lo que Dios quiere hablarnos a través de esto, ¿no? ¿Por qué Pablo les escribe? ¿Qué quería enfatizar él? Tal vez él sabía que no iba a llegar a otro viaje, a otra vuelta, a otra recorrida, y era su manera de dejarle lo último que quería enseñarles, ¿no? Tal vez si a nosotros dos nos dijeran, bueno, el próximo jueves es la última vez que se van a poder conectar, ¿qué enseñanza compartirían con los hermanos? ¡Wow! Yo creo que uno quisiera compartir todo lo que hay de Dios, ¿no? Como una bomba explosiva. Y yo creo que esto era lo que le pasaba a Pablo. Él quería dejarles algo que realmente fuera profundo. Y después vemos en Apocalipsis, que Nelson citaba, ¿no? Antes, cuando vemos que el Señor se revela y le dice, escribe al ángel, a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis 2, y miren las características que tuvo esta congregación. Dice, y fíjense cómo el Señor se les presenta. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esto es figura de la iglesia y la ve como un candelero de oro. No la ve sucia, manchada, arrugada, ni nada, la ve perfecta, ¿no? Y dice, yo conozco tus obras. Y fíjense lo que le dice a Éfeso el Señor. Y tu arduo trabajo y paciencia. Y la paciencia que es sinónimo de perseverancia, ¿sí? Dice, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, si el Señor le está exhortando, es porque no le da lo mismo que se pierda, es porque quiere que vuelvan, ¿no? Y por algo eso nos pasa a nosotros también. ¿Cuántas veces el Señor nos exhorta, nos reprende en una actitud que tenemos? ¿Por qué? Porque no le da igual que nos perdamos con nuestras malas acciones o actitudes o pecados. Él quiere que volvamos a Él. Y dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, ¿eh? Pues si no vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Le está dando una oportunidad de arrepentirse de lo malo, de lo que estaba haciendo mal. Y era haber dejado su primer amor, sus primeras obras, por lo cual significa que esta iglesia fue una iglesia encendida en el comienzo, ¿no? Fue una iglesia que hizo un trabajo arduo, dice ahí, y el Señor se los reconoce a esto. ¿Y quién tuvo que ver con esto? El El apóstol apóstol Pablo, Pablo. ¿no? Su tarea, su estar encima de los hermanos, el acompañarlos, enseñarles, decirles, fíjense que ellos aprendieron a reconocer a los falsos apóstoles, a los que eran mentirosos. ¿Por qué? Porque conocieron a uno verdadero, si no, no hubieran podido reconocer al falso, ¿no? Tenían las bases Los fundamentos. y que Pablo fue muy firme en enseñarle y mostrarle que, ahí lo dice, la bendición es una bendición espiritual y esa bendición es tener al Espíritu Santo. Y si dejamos que el Espíritu Santo crezca en nosotros, Él nos va a revelar lo que está bien y lo que está mal. Y me gusta porque no vamos a expandirnos mucho más porque los queremos escuchar, pero dice que esas bendiciones espirituales están en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. O sea que en Cristo nosotros ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual.
Y que no es solo la salvación, no es solo la vida eterna, sino que es un todo. Cuando dice que el Señor fue nuestra paz, esa palabra, como me gusta recordar siempre, ese shalom, es la completitud, podríamos decir, ¿no? El estar completos en todo. Entonces, es estar completos emocionalmente, es estar completos materialmente, es estar completos físicamente, ¿sí? En nuestra salud, es estar completos en todo. La obra de Cristo era completarnos, no era solamente que no fuéramos al infierno. La obra de Cristo es perfecta y abarca todo. Y a veces yo entiendo que miramos mal la obra de Cristo. Miramos como que el Señor vino, murió en la cruz por mis pecados para que yo no me fuera al infierno. Y ahí queda. Pero la obra de Cristo es para que mientras yo vivo aquí en esta tierra, viva toda la plenitud de Dios. Y eso está dentro de las bendiciones espirituales que están en Cristo. Entonces, yo debo vivir como una hija bendecida, debo vivir como una hija amada, debo vivir como una hija que ya recibí todo lo necesario para vivir en este mundo. Eso es disfrutar de lo que tengo. Y cuando yo pongo primero el reino de Dios y su justicia, las demás bendiciones van a venir por añadidura. Amén. Y el Señor no me va a dejar sin darme lo que necesito realmente. Ahora, los caprichos de niña consentida son otra cosa. Los caprichos de niñita que patalea porque quiere tal o cual cosa es otro tema. Pero el Señor nunca me va a dejar en una necesidad. Amén. Nunca me va a abandonar en una necesidad, porque yo ya fui completa en Él. Por eso que Pablo está hablando de una bendición espiritual, porque la bendición que podamos alcanzar aquí en la tierra en algún momento se pierde, o se destruye, se rompe, se gasta, se pierde, pero lo que nos ofrece Cristo es eterno. Todo lo que vivamos con Cristo nunca se va a desvanecer de nuestras manos. Y eso es lo que Pablo le está hablando a estos hermanos en Éfeso, que luchaban con todo lo que veían a su alrededor, ¿no? Y esto es muy importante para todos nosotros, porque no es lo mismo una bendición espiritual que una bendición material. Entonces, yo prefiero tener una bendición que Cristo me dé, porque sé que esa bendición va a ser lo que Dios preparó para mí. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. La bendición que Cristo le está dando a aquel que le sigue, es una bendición que el Padre tenía preparado para que lo puedas tomar en el momento justo en que estés preparado para recibir esa bendición. Porque hay gente que recibe la bendición y se le va de las manos, porque no estaba listo para recibirla. Porque necesitamos pasar por un tiempo de un proceso que somos preparados y formados para poder recibir lo que realmente Dios quiere poner en nuestras manos. Por eso que no dejemos pasar esta bendición de saber que somos completos en Cristo, que lo tenemos todo. Y de esa manera vamos a caminar con una palabra que está muy de moda hoy, que es tener la mentalidad de reino, que es caminar con la mente de Cristo, decía Pablo. Pero bueno, hoy se usa con la mentalidad de reino, hablando de que el reino de Jesús se manifiesta en nosotros y que donde vayamos se tiene que manifestar esa autoridad del reino. Bueno, pero para que se manifieste esa autoridad del reino, tiene que ser Jesús el dueño y el rey de nuestra vida. Si Él no gobierna en todas las áreas, bueno, todavía no podemos conquistar ninguna tierra, porque todavía necesitamos que nuestra carne muera para que sea el Espíritu el que gobierne y tome control de todo. Porque para Dios no hay nada imposible y Él no tiene problema de bendecirnos. Él nos quiere bendecir, pero somos nosotros los que muchas veces, con nuestra falta de fe, con nuestra frustración, con nuestro desánimo, le ponemos un alto, un tope a la bendición de Dios. Y las bendiciones, o sea, como yo decía antes, Dios es un Padre bueno y sabe que vivimos en la tierra y sabe que este cuerpo cada tanto se enferma y necesitamos sanidad, sabe que necesitamos recursos para vivir, para sostenernos, sabe que necesitamos tener vínculos saludables para estar bien emocionalmente. Claro que lo sabe todo eso el Señor y el Señor no tiene ningún problema en bendecirnos con esas cosas. Pero fíjense, el Señor saca de la tumba a Lázaro y Lázaro un día volvió a morir.
y ya no volvió otra vez a resucitar. Está esperando, durmiendo hasta el día que el Señor venga, ¿no? Entonces, los milagros y esas señales que recibimos, esos milagros materiales, físicos, son momentáneos, son cosas pasajeras también. Y gloria a Dios cuando lo recibimos, porque es para su gloria realmente y es para mostrar que Dios sigue vivo y que sigue siendo poderoso, claro que sí. Pero son cosas pasajeras, son cosas materiales, por decir de alguna forma. Y que un día, o sea, el Señor me puede dar un automóvil 0 kilómetro hoy y yo bendecir su nombre porque recibí un automóvil 0 kilómetro en la puerta de mi casa, pero dentro de 10 años ese ya no va a ser un automóvil 0 kilómetro. ¿No? Ya voy a necesitar de otro 0 kilómetro para que todo funcione bien y no se me quede a mitad de camino. Entonces, toda bendición que recibimos aquí en esta tierra es pasajera, pero Él nos está hablando de bendiciones espirituales en Cristo, bendiciones que no van a pasar. Amén. Que no van a pasar. Y si yo me puedo anclar a esas bendiciones, puedo traer eso a mi vida todos los días y puedo vivir como una hija bendecida, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Yo puedo no tener el 0 kilómetro en la puerta de mi casa, como decía Nelson antes, pero saber que soy bendecida en Cristo y que en Él lo tengo todo. Y que esa bendición espiritual se transforma también en una bendición material. Nosotros teníamos, cuando yo viajé a México, el auto roto acá en la puerta de casa. Cuando lo llevo al taller, solamente una pieza chiquita que va debajo de la palanca de cambio salía $700, una sola pieza. Y $700 para los que vivimos acá en Argentina es un montón. Pero hablé con un amigo que muchas veces se conectó y le dije, no puedo comprar la pieza, tú tienes repuestos de auto, decime cómo hago. Y me fui a comprar una pieza a un desarmadero y me vendieron una pieza usada por $50. Todo lo demás se fue en el mecánico, pero por lo menos esa pieza Dios me la hizo conseguir. En la mañana valía 700 y en la tarde la conseguí por 50. Eso es una bendición. Uno camina con Dios, deja que Dios lo use para bendecir a otros y después, tal vez no tengo un auto 0 kilómetro, pero el auto que tengo, Dios me lo ayuda a reparar para que pueda seguir funcionando y me lleva al mismo lugar que un Mustang, como un amigo le gusta esa marca, o un Ferrari, como le gusta a mi amigo italiano, pero yo tengo simplemente mi Meriva acá en la puerta y me lleva a la misma distancia, de la misma forma, tal vez con menos aire acondicionado, con menos facha, pero llego igual al destino. Sí, por eso, a ver, no se trata de la bendición material, se trata de saber que caminamos bendecidos y las cosas que nosotros necesitamos, Dios se va a encargar de proveer. Amén. Dios se va a encargar de proveerlas, ¿no? Entonces, ahora, si nosotros vivimos preocupados por las cosas que necesitamos, vivimos con los ojos puestos acá, ¿no? Anclados a la tierra y nuestras necesidades y necesito, obviamente que todos queremos estar saludables, obviamente que todos queremos vivir cómodos y comer y tener nuestro servicio de medicina y todo, obviamente que sí. Pero si desde que yo me levanto hasta que me voy a dormir, eso es todo lo que a mí me preocupa, me estoy perdiendo las bendiciones celestiales que el Señor ya me dio. Y yo voy a ir al versículo 4, pero solo para cerrar así con esto, porque creo que ya estamos, para que ustedes también puedan compartir. Y es para que lo meditemos para la semana que viene, no es para que analicemos tanto esta semana, ¿no? Sino para que meditemos para la próxima semana y iniciemos desde aquí en adelante. Y dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Y dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Y acá vamos a entrar, por eso les pido que lo lean, que busquen en la Escritura, que vayan viendo. Dice que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha en Él, delante de Él. Para eso nos escogió, ¿sí? Y dice que fuimos predestinados, pero acá se abre un gran debate y que tiene que ver con la teología de la predestinación, y me gustaría que lean, que busquen, para que no sea solo lo que nosotros decimos, pero esta teología de la predestinación tan errada, por cierto, a la luz de las Escrituras,
dice que las personas ya fueron predestinadas para ir al cielo o para ir al infierno, ¿no? Y que ya, por más que hagas lo que hagas, ya estás destinado para eso. Y esto no es así porque Dios nos dio libre albedrío, Dios nos dio la libertad de elegir, ¿sí? El camino por el que andamos, nos dio libertad de escoger Y la vida o la muerte. Jesús murió por todos. Jesús murió por todos, ¿sí? Así es, Isidro Pablo habla de que estas bendiciones no son materiales, muy bien. Dice que el Señor murió por todos, que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan. Entonces, la cruz fue para todos, no fue para algunos. Entonces, luego, muchos son llamados, pero pocos son escogidos, porque muchos son llamados, pero pocos responden a ese llamado y se convierten en escogidos de Dios. Pero no es que Dios sea selectivo y diga, bueno, estos 3 van al infierno, estos 2 van al cielo. No Jesús murió por todos. Tal cual. La salvación está abierta para todos. Ahora la decisión la toma cada uno. Por eso Dios no nos hizo un robot. Nos dio libre albedrío. Y vamos a dejar esto abierto en esto, y es que yo le decía a Nelson, cuando un diseñador de modas hace un patrón, un molde, para fabricar esa prenda, él ya vio cómo iba a ser la prenda. Y luego hace ese patrón, ese molde, ¿no? Dios ya vio que aquellos que estuvieran en Cristo, aquellos que recibieran a Cristo, iban a ser predestinados para ser santos y sin mancha y para ser adoptados hijos suyos. No es que Él seleccionó a quienes sí y a quienes no. Dios conoce todo, por supuesto. Dios sabe quién de nosotros va a vivir 20 años más y quién no, por supuesto. Dios sabe quién va a ser salvo y quién no, por supuesto. Pero Dios no está digitando marionetas. Dios nos dio la libertad de elegir, y esto de la predestinación es importante que lo tengamos en cuenta, porque cualquier doctrina nos puede hacer caer de la doctrina verdadera. Y esto es lo que Pablo quería. Tal cual. Que no se pierdan en cualquier doctrina que se estaba levantando ya en ese tiempo para confundir. Por eso después Jesús le habla a Juan y le dice: Juan, adviértele ahora a esa iglesia de Éfeso que vuelva al primer amor. Vamos a orar, ¿sí? Adelante, Pau. Padre, gracias te damos en esta noche por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu amor de Padre que dio a ese Hijo único para que nosotros pudiéramos ser alcanzados por esta gracia y tener una salvación tan grande, una salvación que no merecemos. Señor, gracias porque era nuestro ese lugar, Señor, en la cruz. Nosotros debíamos pagar con la muerte. Señor, gracias porque el precio, el pago del pecado es la muerte, pero vos nos compraste vida eterna. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias por tu sangre. Gracias por tu cuerpo que fue partido por nosotros, fue molido por nosotros. Señor, gracias porque nunca vamos a tener manera de devolverte ese amor, Señor, más que diciéndote que acá estamos con nuestra vida, con todo lo que somos, Señor, y decirte que vivimos para ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros, gracias porque nos guía a tu verdad. Señor, te pedimos que todo el tiempo estés con tu palabra iluminando nuestro camino para que no andemos, Señor, en tinieblas, sino que vivamos en tu luz. Amén. Todo el tiempo. Señor, gracias por esta palabra que empezamos a estudiar, esta carta a los Efesios, porque vas a hablar a nuestros corazones, Señor, vas a ordenarnos, vas a acomodarnos en el camino, Señor, vas a refrescar, Señor, enseñanzas que tal vez hemos olvidado, Señor, pero sobre todas las cosas te pedimos que tu palabra sea viva en nosotros, Señor, que lo que aprendamos no quede en nuestro conocimiento, en nuestro intelecto, sino que sea algo que vivamos todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias porque a pesar de nuestro pecado y de nuestros errores, si nos arrepentimos, tenemos tu perdón, Señor, y tu sangre nos vuelve a limpiar. Gracias porque no olvidamos eso, Señor, y tampoco olvidamos, Señor, que por esa gracia alcanzamos todas esas bendiciones espirituales en ti, Señor. Gracias porque nuestra vida está anclada, Señor, a tu reino. Gracias porque, Señor, te pedimos sobre todas las cosas que nos sigas enseñando también a no mirar todo el tiempo las cosas de este mundo, de esta tierra, y poner nuestra mirada en ti para recordar, Señor, que ya fuimos bendecidos
en ti, Señor, y que contamos con toda bendición espiritual. Señor, es muy profundo, es muy grande para que nuestra cabeza lo comprenda, pero Señor, te pedimos que tu Espíritu esté trabajando en nuestro interior todo este tiempo para que, Señor, nuestro hombre interior lo comprenda, Señor, y podamos vivir como eso que vos deseas que seamos, hijos tuyos, amados, Señor, entendiendo esa adopción que hiciste, que nos volviste familia contigo, Señor, que podamos llegar a ese entendimiento y esa profundidad en este tiempo por tu palabra y por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén.